Muy bien. Buenas tardes, estimados postulantes. Buenas tardes, señor Buenas licenciado. tardes, licenciado. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. ¿Cómo Buenas están? noches, Buenas tardes. licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, compañeros? Ya, iniciamos entonces con la quinta sesión del curso virtual, ¿no? Ayer o anoche estuvimos tal vez trabajando referente a razonamiento lógico-matemático, ¿no? Y habíamos mandado un banco de preguntas, ¿no es verdad? Seguramente hoy día muchos de ustedes han resuelto, ya deben tener las respuestas. También en alguna medida han debido tener algunas dudas, ¿no? Entonces, estamos en este momento mandando las respuestas concretamente para que ustedes tal vez en alguna medida puedan todavía cuidadosamente estar analizándole y estaríamos tal vez si hay dudas el próximo lunes aclarando esas dudas, ¿no? Hoy estaríamos introduciéndonos netamente ya a la temática de razonamiento verbal, ¿no? Para esto vamos a dejar este espacio al licenciado Ever Copa, quien va a socializar esta temática de razonamiento verbal. Entonces, pues, estudiantes, les dejamos con el licenciado Ever. Adelante, licenciado. Bien, buenas noches a todos los participantes para el ingreso a las SFEMs y unidades académicas. Vamos a dar inicio con la sesión programada para el día de hoy. Como ya bien ha antecedido, licenciado Grover, vamos a abordar lo que es justamente la comprensión de lectura y razonamiento verbal. ¿Sí? Estas dos están en un solo ámbito, como de esa en la convocatoria para la admisión 2022, ¿no? A las diferentes unidades académicas. En ese entendido, entonces, vamos a realizar esos dos aspectos, ¿no? Lo que es comprensión de lectura y razonamiento verbal, ¿sí? Bueno, ¿se escucha, verdad? ¿Se escucha? O tal vez hay alguna... Ya, muy bien, gracias. Bien, entonces, vamos a dar inicio con... ¿A qué se refiere, no? Cuando se habla de las preguntas de razonamiento verbal en un examen de admisión, ¿no? Implica justamente un razonamiento intelectual, ¿sí? De contenidos verbales, ordenados y estructurados. No dejan cuando entre 10 y 40, no 7 y 40, A no ver, se deja entrar 5 vamos a minutos. pedir, Espera, y yo justo. vamos a pedir siempre de que vayamos apagando nuestros audios a las demás personas, por favor, que están prendidos, que están encendidos sus micrófonos. por No, favor. hasta las 9, tranquilo. Ve. Bueno, ahí hemos ya bloqueado, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Esto es similar a lo que ayer se ha abordado, lo que es el razonamiento lógico-matemático, ¿sí? Aquí también como se dice, se requiere lo que es el trabajo intelectual, ¿sí? Un razonamiento intelectual. Sí, entonces, en ese entendido, nosotros, si hablamos del razonamiento verbal, estaríamos justamente hablando de esos aspectos, ¿no? De poder ordenar las palabras, los términos en una oración, la estructuración, ¿no? Donde se busque siempre y cuando, ¿no? Estas evaluaciones de razonamiento verbal siempre buscan de un estudiante que vayan buscando esa capacidad lingüística que tienen, ¿no? Entonces, en ese entendido, en los razonamientos verbales, si hablamos, se van clasificando en sinónimos, antónimos, analogias o analógicos, series verbales, oraciones incompletas, conectores lógicos, término excluido por sinonimia y antonimia y comprensión de textos, ¿sí? Todos estos aspectos, tres o tal vez quizás lo que he mencionado, quizás entre, ¿no?
como una pregunta en cada una de ellas, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De poder conocer las palabras, su significado de palabras con relación a sinónimos, antónimos y otros, ¿no? Y otros que se aborda en secundaria, ¿no? Más que todo en el área del lenguaje, ¿no? ¿No? Entonces, eso hay que recordar y hay que tener en la mano lo que siempre ha recomendado a las profesoras y profesores de nivel secundario de lenguaje, un diccionario, ¿sí? Hoy en día ya tenemos tal vez un diccionario andante, como se podría decir que es el celular, el Google. Entonces podemos preguntar si no, pero nosotros tenemos que tener ya, ¿no? Como se dice, tenemos que ser conocedores de esos términos, porque en la hora de la evaluación no va a estar un diccionario, no va a estar un celular, ¿no? Entonces son algunas palabras o términos que nosotros usualmente no son términos tan usuales, se puede decir, ¿no? Que en nuestro diario vivir aplicamos esos términos, ¿sí? Entonces, en ese entendido vamos a abordar uno de esos aspectos que les he mencionado, ¿sí? Entonces, vayamos empezando con lo que son los sinónimos, ¿sí? Aquí tengo el primer aspecto. ¿A qué se refiere cuando hablamos de sinónimos? Son palabras que se escriben de manera distinta, ¿no? Pero tienen un significado igual o parecido. Por ejemplo, denotado, intrépido, ¿sí? Esos dos términos. Evacuar, falsear. Hay otros dos términos que tienen similitudes, se podría decir, ¿no? Son sinónimos. Y por último tenemos ahí como un ejemplo más, pero. Sí, entonces, miren, hay que dar uso del diccionario correspondiente, ¿sí? De algunos términos que nosotros todavía aún no lo manejamos en nuestro diario vivir, por decir, ¿no? No son tan palabras comunes. Pero entonces, en una evaluación puede ver este tipo, ¿no? De sinónimos, ¿no? Palabras, sinónimos que vayan buscando, que nos digan en la evaluación que vayan buscando sinónimos de algunos términos, ¿no? Una o dos preguntas, siempre existe. Entonces, ¿no? Aquí como otro ejemplo de ejercicio tenemos, por ejemplo, que dice hallar el sinónimo de fruición, ¿sí? Sinónimo de fruición. ¿Cuál será el sinónimo de fruición? Placer. Sí, La D. exacto, ¿no? El inciso D, ¿sí? De. Entonces, miren, ¿no? A veces puede ser inclusive, ¿no? A simple dar la lectura correspondiente. Puede ser tal vez sensación, ¿sí? ¿No? Miren, pero hay que tener su sinónimo correspondiente, ¿sí? De fruición, que no es un término muy común, que no utilizamos mucho. El término placer, sí, ¿no? Ya, utilizamos, escuchamos. Entonces, mire, entonces el razonamiento verbal es ahí, ¿no? Hay que buscar sus sinónimos, pero va a haber consignas en la evaluación, ¿no? En la evaluación verbal va a haber consignas. Busque el sinónimo, ¿qué tal? ¿No? O el antónimo, ¿qué tal? Entonces, sí, ¿no? Entonces aquí nos invita entonces a, siempre por eso, a dar la lectura correspondiente, ¿no? El diccionario, ¿sí? Tal vez con la bibliografía que hemos mandado en estos días, han encontrado algunos términos que no se puede entender, ¿no? Con relación al modelo, la ley 070, la condición política del Estado, tal vez no han encontrado, o se han tropezado con algunos términos que no se pueden entender, ¿no? Entonces han acudido seguramente a Google o a diccionario, ¿no? Entonces, miren, entonces ese es el primer aspecto que se puede tomar en cuenta, ¿no? Las palabras sinónimos. Otro ejemplo, hallar el sinónimo de certeza, ¿sí? De este término certeza. ¿Cuál será? Confianza. 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 Ya, otros dicen confianza, otros certeza. El Sensación. inciso de. Convicción. El inciso D. Convicción. El inciso D, ya, hay otros que dicen el inciso E, ¿no? Confianza. Bueno, entonces, con la ayuda del diccionario, podemos encontrar de que el sinónimo de la palabra certeza es el inciso D, ¿no? Convicción. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Miren, esos dos ejemplos yo lo considero como un ejemplo, ¿no? Si hablamos de este aspecto de lo que son las palabras de sinónimos. Vayamos avanzando.
Ahora sí tenemos el otro aspecto que son los antónimos, ¿no? ¿A qué se refiere los antónimos? Son palabras que, perteneciendo a la misma categoría gramatical, expresan significados contrarios, ¿sí? Es la viceversa de ese aspecto de lo que hemos denominado en este momento sinónimos, ¿sí? Entonces, lo contrario, ¿no? Si hablamos de este término de los antónimos, ¿no? Entonces, en el primer ejemplo tenemos hallar el antónimo de la palabra o del término éxodo. ¿Cuál será la respuesta? Inciso C. Inciso C. Inciso Migración. B, Es el B, retorno. Migración. retorno. Inciso B. Inciso B. Ya, Es el inciso claro, ¿no? Muy bien. El inciso B, ¿sí? Migración, B, inciso C. Inciso C. ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Son las dudas o las alternativas que nosotros podríamos considerar, ¿sí? La respuesta correcta de esto es el inciso B, ¿no? Éxodo significa, o lo contrario, ¿no? Lo antónimo, estamos hablando, retorno, ¿no? Sí, entonces es la viceversa de los sinónimos, ¿sí? De los sinónimos. Entonces, eso también, ¿no? En la pregunta puede, ¿cuál es el antónimo de la palabra trans, ¿no? Entonces, lo contrario. Mira, diccionario tienes que hagas así, es de algunas palabras que no son tan comunes, ¿no? Eso es, ¿no? La trampa que se nos hace en la evaluación, ¿no? Con algunos términos que no manejamos comúnmente. Entonces, ¿no? Como un ejemplo más de lo que es los antónimos. Otro ejemplo. Hallar el antónimo de la palabra obturar. Obturar. ¿Cuál será la palabra o el inciso correcto? Destapar. destapar. Ya. D. El inciso B, el inciso E, El inciso E. ya, muy bien. No, Inciso E. Inciso D. tal vez por ahí estamos con la ayuda del, por ahora, ¿no? Claro, está muy bien, ¿no? Tal vez estamos por ahí, ¿no? Pero hay que hacer ese razonamiento, sí, hay que hacer trabajar a nuestra mente, ¿vale? Porque en ese momento no va a estar, como ya les decía, nuestra chanchulla, ¿no? En este caso es lo que es el Google. Yo sé que la mayoría estamos con Google ahorita, ¿no? Tal vez si eso ya hemos dejado de utilizar ya lo que son los diccionarios, ¿verdad? Pero ahí está, ¿no? Entonces hay que hacer ese tipo de razonamiento, ¿miren? ¿No? Otro ejemplo, ¿no? Vamos al otro aspecto, que son las analogías, que también es parte del razonamiento verbal, ¿no? Son términos generales que significa semejanza entre dos cosas distintas, ¿sí? Semejanza entre dos cosas distintas. A eso se refiere lo que es analogía, ¿no? O también se puede referir a la similitud o afinidad de ciertos rasgos, ¿no? Formas o contenidos entre algunos elementos de la realidad. Son semejanzas entre dos cosas distintas. A eso llamamos analogía, ¿no? Ejemplo tenemos entonces aquí. Hablaremos de dos términos, ¿sí? O sea, de dos términos. Dos cosas distintas, ¿sí? Como dice aquí, ¿no? Dos cosas distintas. Hasta el momento habías visto palabras sueltas, ¿no? Hasta el momento no son dos elementos o dos palabras, ¿no? Son unas palabras que hemos visto. Pero en esta analogía ya se van a presentar dos palabras. Siempre va a haber en este aspecto de las analogías dos palabras, pero que sean semejantes, que tengan una semejanza, ¿no? Vale decir entonces, con el primer ejemplo, eh, defensa, equipo, ¿sí? Son dos términos, ¿sí? Tienen semejanza o similitud a lo que se refiere, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando estos términos donde se utilizan más que todo en el campo deportivo, ¿no? En el aspecto del deporte, ¿no? Defensa, equipo, ¿sí? Esos dos términos. ¿Cuál de los otros restantes serán, ¿no? O tendrán semejanzas, ¿no? Ahí nos invita dos palabras, por ejemplo, el inciso A, tapa, libro, inciso B, vacuna, cuerpo,
Inciso C, proa, barco. Inciso D, leucocito, organismo. Inciso A, retaguardia, batallón. Inciso B. Inciso D. El inciso, El inciso E. el El inciso, inciso B. ya, El inciso E. otros dicen D, ¿no? Otros dicen E. A ver, D. hay que analizar, ¿no? Defensa, equipo. A ver, vayamos viendo, ¿no? Defensa será casi una similitud, se podría decir, con el inciso A, tapa. La palabra defensa tapa y la otra palabra que es equipo y libro. Son muy alejadas, ¿no? No tienen mucha semejanza, ¿no? En otras palabras, nos podemos orientar por las columnas, tanto las dos columnas, ¿no? Esas dos columnas tienen relación, así más o menos, ¿no? Defensa, vacuna, tal vez, ¿no? Defensa, leucocito, está muy lejos, ¿no? Defensa con retaguardia. Sí, ¿no? Sí. Exacto. Eso es lo que estamos invitando, miren, a poder analizar, ¿sí? Defensa, retaguardia. Retaguardia también se refiere a lo que es defensa, ¿no? Equipo, el libro será un equipo. El cuerpo será un equipo. El barco será un equipo. El organismo será un equipo. Batallón. A ver, los que han ido al cuartel o ya han vuelto del cuartel, ¿verdad? ¿No? Entonces, aquí la respuesta correcta, analizando desde el punto de vista, sería el inciso E, ¿verdad? ¿Sí? Aquí ya estamos trabajando con dos términos, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta en las analogías, ¿no? Vayamos viendo el otro ejemplo. Aquí igualmente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las preguntas, ¿no? Alumnado y colegio. ¿Tiene relación? Habrá los demás. ¿Qué tenemos? A ver, o cuál inciso. Ahí tenemos equipo, club, ciudadanía, país, feligresía, parroquia, archipiélago, océano, constelación, universo. ¿Cuál sería bien la respuesta correcta? Inciso B. Inciso B. B. Inciso B. Inciso B. Inciso, Inciso A. el inciso A. Inciso A. El inciso A, equipo, club. A ver. A ver, haremos, ¿no? Haremos un repaso, ¿sí? Dijimos que hemos hablado de sinónimos, ¿sí? Los sinónimos, ¿de qué se caracterizan? Son palabras distintas, pero que se refieren a uno solo, ¿no? Ahora analizaremos, a ver, el inciso A, equipo, ¿no? Y club, equipo y club. Miren, casi se refiere a, como se puede decir, a ver, a un aspecto, ¿no? Se podría hablar de lo que son los sinónimos, quizás, ¿sí? Y no corresponde esta analogía, ¿no? Así es, me gusta uno se confía. No corresponde, ¿sí? Después A ver, ¿cuál puede ser? A ver. ya te iba a esperar mi hermana. El inciso B. B. Dice. Una visita bien, sí. Ciudadanía y país, ¿sí? A ver. Oye, están vacunando, ¿sí? Inciso C. El inciso C, Sí. ¿sí? C. Exacto, ¿no? A ver, feligresía y parroquia, ¿sí? ¿No? Entonces, miren, ahí nos invitan, ¿no? Pero como les decía, vuelvo a recalcar de que en las analogías va a haber así, dos términos, ¿sí? Dos términos. Y no va a ser tanto así como en las analogías, un solo término, ¿no? Que busca un solo término. En los sinónimos igual, ¿no? Un solo término va a buscar, ¿no? Entonces no va a ser de esa manera, ¿no? Las analogías. Sí, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Siempre va a decir analogías en la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la analogía? ¿No? Siempre va a dar condiciones. Siempre nos vamos a dar cuenta de esa manera, ¿no? Ya vamos, otro aspecto. A ver.
Otro de los aspectos, series verbales, ¿sí? Hay otra forma también, ¿no? Que nos invitan a razonar verbalmente. ¿A qué se refiere cuando hablamos de series verbales? Es la cadena o serie de palabras que corresponden al mismo campo semántico y que pueden incluir en su secuencia a términos que poseen mayor, menor o igual contenido de significado. ¿Sí? Series, ¿sí? Series. Ayer, por ejemplo, recuerdo un problema que se les ha planteado, ¿no? En razonamiento lógico matemático. ¿Cuál es la relación o correlación? La relación les decía, ¿no? De un determinado de tres números, ¿no? Sumados daban 39, ¿no? Ayer, 39, ¿no? Y creo que era la respuesta entre el número 12, 13 y 14, ¿no? De la misma manera aquí nosotros tenemos que tener esa serie de palabras, pero ya no con números, ¿no? Y el primer ejemplo dice, ¿no? A ver, aquí nos da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice sagrado, ¿sí? En ámbito religioso, ¿no? Sagrado, profano, ¿sí? Son series. Reverente. Ahora, Ahora, a a esa esa palabra, nosotros, ¿cuál podríamos agregarlo de estas palabras que tenemos? En el inciso A, inciso B, inciso C, inciso D y inciso E. ¿Cuál de estas palabras sería el que puede seguir? Inciso B. ¿Ve? B. No sé. El inciso B. L. ¿Ya? A. El A. El A. la E. Deshonroso, dice, ¿no? El inciso A. Eso sería más o menos saber su antónimo, quizás se podría decir, ¿no? De esa palabra. Series Inciso verbales, ¿no? E. Inciso E. Indolente. Inciso E. Inciso E. Inciso E. Indolente. Toda palabra que tiene por delante o cuando se antepone in, ¿qué significa? ¿No? Hay que tener muy en cuenta. Inciso B. Bueno, ¿no? Ahí su compañera ya respondido, ¿no? El inciso B, ¿sí? Sacrilego, ¿no? Entonces, cuando se habla de series verbales, nos indica de que nosotros debemos complementar, ¿sí? Como les decía, estas palabras son más de aspectos religiosos, ¿sí? Se puede hablar en el aspecto religioso, ¿no? Sagrado, profano, reverente, y por último le podemos agregar ese término que es sacrilego, ¿no? Entonces, en las evaluaciones nos pueden también pedir eso, ¿no? De poder complementar, ¿no? Una serie de palabras, ¿no? O series verbales, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta ese aspecto, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Con lo que es series verbales. Abolir, ¿sí? Abolir, derogar, anular y sobre eso, ¿qué palabra nosotros podríamos agregarle? El Abrogar. inciso A, abrogar, Inciso inciso A. B, Inciso A. Inciso A. Inciso A. ya, ahí van mencionando en la mayoría inciso A, ¿sí? Claro, ¿sí? La respuesta sería inciso A, ¿no? Entonces, a ver, de abrogar, anular, ya, anular por lo menos ya se maneja, ¿no? Manejamos casi ya, ¿no? En nuestro diario vivir. Derogar, abolir también, ¿no? Derogar y abrogar esos dos términos, ¿sí? Entonces hay que buscar, ¿no? Tienen una serie, ¿no? Una serie de verbos, ¿no? Que enajenar, condenar, cuestionar, etcétera, ¿no?
Bien, entonces es lo que les decía, ¿no? Ya, disculpen esas áreas. Entonces, como nos damos cuenta, existen una serie de palabras que continúen que tengan sus significados, se podría decir, ¿no? Similitudes que complementen, ¿sí? Que complementen. En esta serie de verbales, nos puede pedir una sola palabra, ¿sí? Que va a ir complementando. Más adelante vamos a ver con la complementación de dos términos o de tres términos, que es otro aspecto, que es otro ámbito que se le denomina, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, con esa aclaración vamos a avanzar, ¿no? Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta son las oraciones incompletas, ¿sí? Esto sí se presenta, ¿no? En las evaluaciones, ¿no? No solamente para las esferas. Entonces, este tipo de evaluaciones de razonamiento verbal se van también dando en las universidades, ¿no? Tal vez uno de ustedes ha tenido esa experiencia de dar una evaluación para el ingreso de las universidades. Ahí nos invitan, ¿no? A complementar con una palabra o dos palabras o tres palabras. ¿Miren? Entonces, este aspecto se le denomina oraciones incompletas, ¿no? Donde hay que completar con las palabras. Entonces, a ver, leeremos un poco de lo que se refiere a las oraciones incompletas, ¿no? Aquí nos dice, son aquellas oraciones a las que se les ha suprimido intencionalmente una o más palabras, que deben ser identificadas haciendo uso del análisis y la deducción. ¿Sí? El análisis y la deducción, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ejemplo número 1. Quedó completamente con la imagen que se presentaba ante sus ojos. Desde lo alto que aquella colina podía, la llanura es toda su. Entonces, aquí hay que completar con tres términos, ¿no? Ahí tenemos el inciso A, el inciso B, el inciso C, el inciso D y el inciso E. ¿Cuál de estos tres términos sería Inciso, agregar? ¿No? Perdón, adelante, le escucho. Inciso. Inciso C. Inciso C. Inciso D. Insisto A. Ya, Inciso A. sí. A ver, inciso A. Daremos lectura a ver cómo quedaría si realizamos nosotros con la. Si solo que la complementamos, palabra ¿no? está mal. Sí. Quedó completamente sorprendido con la imagen que se presentaba ante sus ojos desde lo alto de aquella colina. Podía instaurar la llanura de toda su proporción. Así quedaría, ¿no? Si nosotros agregamos el inciso A. ¿Tendrá coherencia? Tal vez con la incorporación del primer término y el segundo, ¿no? El tercero creo que ya no, ¿no? El inciso D. El inciso D. A ver, quedó con. Inciso E. A ver, con el inciso D, vayamos a ver, quedó completamente maravilloso con la imagen que se presentaba ante sus ojos desde lo alto de aquella colina. Podía contemplar la llanura de toda su vastedad. ¿Ah? Es el inciso E. Inciso C. El inciso Es el inciso E. E, Inciso C. Es el D. ya, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta, ¿no? Es decir, estos términos, claro, pueden encajar, ¿no? A simple lectura pueden darse, ¿no? Allá puede dar sentido, o sea, que podemos adecuarlo allá, ¿no? Una pregunta. Pero tenemos que dar una lectura correspondiente de toda la oración, ¿no? Que tenga sentido, ¿no? Que tenga esa deducción, ¿sí? Entonces, no hay que caer en eso, ¿sí? Pareciera, ¿no? Por ejemplo, el inciso E, damos lectura y puede decir así, ¿no?
quedó completamente ilusionado con la imagen que se presentaba ante sus ojos desde lo alto de aquella colina. Podía descifrar la llanura de toda su conjunción. ¿Será? Creo que el último término no da sentido, ¿no? Conjunción, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es conjunción? A ver, buscar, ¿no? Siempre, ¿no? ¿Qué es el significado de este término, ¿no? Conjunción. ¿A qué llamamos nosotros conjunción? En lenguaje que se pasa, ¿no? ¿Qué es conjunción? ¿A qué se refiere conjunción en sí, no? ¿No? Entonces, eso hay que analizar, ¿sí? Hay que analizarlo. Como les decía, dos o un término puede adecuar en este caso, ¿no? Pero hay que buscar, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería el inciso D, ¿sí? El inciso D, ¿no? Entonces, vayan buscando esta palabra que es vastedad, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Hay que buscar, ¿no? ¿Qué significa ahí? ¿No? Entonces, el inciso D, ¿no? Entonces, este es otro ámbito de oraciones incompletas, ¿sí? Puede ver así, y va a ver así, ¿no? Complete va a decir. Sí, siempre es otra, ¿no? Aquí hay otro ejercicio, ¿no? ¿Qué dice? A ver, hasta ahora ninguna civilización había creado los para destruir no una, sino un planeta. Aquí hay que incorporar dos términos. Nos invita a que nosotros vayamos llenando con dos términos, ¿no? El inciso A, dispositivos, esperanza. Inciso B, organismos, nación. Inciso C, medios, ciudad. Inciso D, agentes, familia. Inciso E, mecanismos, cultura. Inciso C. Inciso C. C. El Inciso B. C. Es el inciso E. Inciso C. El inciso C, ¿no? A ver, hasta B. ahora ninguna civilización había creado los medios, ¿no? Para destruir no una ciudad, sino una o un planeta, ¿no? No da sentido, ¿no? Entonces, miren, hay que, ¿no? Sazonar mucho, ¿no? Y al menos, ¿no? Esto yo lo he extractado, quizás se podría decir, que encontraron, me parece que es algunas preguntas de recientes de 2020 o de 2021, ¿no? No, les decía tal vez esos días atrás, tal vez ingresa algunas preguntas, así, ¿no? Que tengan relación con lo que es COVID-19, que estamos viviendo, ¿sí? Con la pandemia, ¿no? Y aquí entra de manera énfasis lo que son los medios, ¿no? Hoy en día la educación ya está con lo que son los medios tecnológicos, ¿no? Miren, ¿no? Con los medios tecnológicos, ¿no? Las clases virtuales, etcétera, como ahora lo estamos haciendo también, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que van a tener relación con la realidad que estamos viviendo, con la coyuntura actual que estamos viviendo, ¿sí? ¿No? Entonces, tal vez. El inciso E, licenciado. Inciso B. El inciso E. Inciso B. Inciso B, lice. Inciso C. El inciso C, ¿no? La respuesta correcta es el inciso C, ¿no? Una vez más vamos a dar la lectura correspondiente. Hasta ahora ninguna civilización había creado los medios para destruir no una ciudad, sino un planeta. ¿Sí? ¿No? Como veremos, tiene sentido, ¿no? La oración, porque sí, la humanidad sí va creando algún artefacto, como se dice, ¿no? En la industria, el mismo hombre es el que va destruyendo a sí mismo, ¿no? Se va autoliquidando, se podría decir. ¿No ve? Entonces si nosotros llenamos con el inciso C, tiene relación, ¿no? En la oración, si no se cree adecuado. ¿No ve? Si toda la oración tiene que tener un sentido, ¿no? ¿No? Entonces, vamos por ahí, ¿sí? Vamos avanzando. Esto es el otro aspecto, ¿no? Los conectores lógicos. ¿Sí? Los conectores lógicos.
Este tipo de ejercicio se presenta como si fuera una oración incompleta a la que se han quitado ciertos elementos de enlace. Se trata de identificar entre las alternativas aquella que contenga los conectores o gramaticales que al ser colocados en los espacios en blanco establezcan la relación adecuada entre los segmentos de la oración. Eso es, ¿no?, lo que significa los conectores lógicos. ¿Sí? Los conectores lógicos. Casi podríamos hablar que se llama la conjunción, ¿no? La conjunción, ¿no? La conjunción, recordaremos, siempre es una letra, se puede decir, ¿no? I, O, U, ¿no? Las conjunciones, ¿no? Se usan, ¿no?, en lenguaje, pero casi, ¿no? Porque aquí ya es una palabra, ¿no? No solamente una letra que va o que se refleja en nuestra alternativa de respuestas, ¿no? Va acompañado con una palabra, ¿no? Porque si no, ¿no? Casi se puede que es como una conjunción. Entonces, también de esta manera, ¿no?, se presentan los ejemplos, ¿no? Y el primer ejemplo dice, ¿no? No lograremos el éxito, tenemos objetivos, estrategias definidas plenamente. Inciso A. El inciso A, Inciso D. Inciso D. Inciso D. Inciso D. E. D. Inciso D. Inciso D. ¿ya? ¿Quién más? A ver. Inciso D. Inciso D. El inciso, Inciso a ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, Inciso A. el inciso, C. Inciso C. C. ya, el inciso C, dice, ¿no? A ver, leeremos, ¿no? Inciso- A ver, leeremos, a ver. A ver, con el inciso C vayamos a ver, dando lectura, cómo puede quedar, ¿no? A ver, no lograremos el éxito aunque tenemos objetivos y estrategias definidas plenamente. No lograremos el éxito aunque tenemos objetivos y estrategias definidas plenamente. Hemos dado la lectura. ¿Habrá sentido? Medio que queda, medio algo vacío, ¿verdad? ¿No? No está tan completa la oración, ¿no? No lograremos el éxito aunque tenemos objetivos y estrategias definidas plenamente. Otra vez, el inciso E. No lograremos el éxito si tenemos objetivos o estrategias definidas plenamente. Mire, ¿no? Nos damos cuenta con la lectura, ¿verdad? Casi no se adecua, ¿no? No da sentido, ¿no? Tiene que ver ese sentido gramatical, ¿no? El inciso A. Bueno, ¿no? Inciso A, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿nos puedes dar la lectura correspondiente? ¿Cómo puede quedar nuestra oración si nosotros elegimos el inciso A? A ver, por favor, la última participante que ha hablado. No lograremos el éxito si no tenemos objetivos y estrategias definidas plenamente. Bueno, sí, como hemos escuchado, hay sentido, ¿no? Se entiende, ¿no? Ahí con la complementación, ¿no? Con la complementación que se da. Miren, entonces, estos aspectos, estos ámbitos se van presentando en lo que es el razonamiento verbal. Sí, el razonamiento verbal, ¿no? Entonces, hay que repasar esto y hay que considerar esas cosas, ¿no? Hay muchos, ¿no? Vamos a dar tareas también, sí, con relación para hacer más ejercicios. Vamos a dar tareas, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Tenía fuerza moral, no pudo continuar el viaje. Su organismo no se lo permitía. El inciso A, el inciso B, el inciso C, el inciso D, el inciso E. ¿Cuál de ellas nosotros podemos agregar, no? ¿Cuál? Esos dos espacios, ¿no? ¿Cuál sería? El inciso El inciso E. El inciso E. Ya. Inciso A. Inciso A. Y el inciso A, a ver, daremos la lectura correspondiente, como puede decir, a ver, o como puede quedar nuestra oración. El inciso A, ¿no? Vamos a ver. Como tenía fuerza moral, no pudo continuar el viaje, pues su organismo no se lo permitía. Una alternativa, ¿no? De respuesta también, ¿no? Como tenía fuerza moral, ahí está, ¿no? Como tenía.
fuerza moral no pudo continuar el viaje. A ver si elegimos el inciso B. Si tenía fuerza moral no pudo continuar el viaje puesto que su organismo no se lo permitía. El inciso E, aunque y ya que. Aunque tenía fuerza moral, no pudo continuar el viaje, ya que su organismo no se lo permitía. ¿Sí? El inciso D. El inciso D. A ver. Como tenía fuerza moral, no pudo continuar el viaje, aunque su organismo no se lo permitía. Como tenía. Mira, ya, no, ya hay ese sentido, ¿no? Como tenía ya. El inciso B, sí, afirma, ¿no? Si tenía fuerza moral, no pudo continuar el viaje, puesto que su organismo no se lo permitía. Miren, a ver, ¿cuál puede ser lo más adecuado? ¿No? Hay que dar ese A ver. sentido, ¿no? La Inciso D. E. La E. A ver. Ya. Seguimos escuchando las respuestas correspondientes. En este caso vendría a ser lo que es el inciso E, ¿no? El inciso E, ¿sí? Aunque tenía fuerza moral, no pudo continuar el viaje, ¿sí? Ya que su organismo no se lo permitió, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que tener ese sentido, ¿no? O sea, completo el mensaje tiene que brindarnos la oración correspondiente, ¿no? Entonces eso, ¿no? Hay que trabajar con una cabeza, ¿no? Hay que trabajar la parte intelectual. Pero siempre, por eso, en las oraciones, ¿no? Hay que pasar las oraciones, ¿no? En colegio lo que nos recomendaba, ¿no? Por ejemplo, el sujeto, ¿sí? El verbo, ¿no? El predicado. Eso hay que repasar, ¿sí? ¿Qué tipos de sujetos existen, ¿no? Puede ser sujetos tácitos, ¿no? Sobreentendidos, no sé qué tanto, ¿no? Puede haber oración sin predicado, puede haber oraciones con dos verbos, ¿no? Entonces hay que repasar también eso. Nos invita, ¿sí? Todo lo que hemos venido aprendiendo desde el colegio, sirve aquí, ¿no? Para poner en práctica. ¿Sí? Hay que repasar eso, sí. Es amplio, ¿no? Esta parte de poder también repasar así, ¿no? Desde el colegio, ¿no? De mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay que repasar esos cuadernos, hay que agarrar, sí, del lenguaje para este aspecto de lo que es el razonamiento verbal, ¿sí? Entonces, hasta aquí sería lo que es el aspecto de razonamiento verbal. Sí, a esto nosotros nos referimos, ¿no? Con razonamiento verbal. Miren, cómo no? Hay palabras incompletas que hay que rellenar, hay que buscar palabras, sus sinónimos, sus antónimos. Sí, entonces hasta aquí es el razonamiento verbal. A esto se lo llama razonamiento verbal, ¿sí? Y la otra parte que falta, ¿no? Y que dice también en la convocatoria, ¿no? La comprensión del texto, ¿no? Comprensión del texto, ¿sí? Eso es otro también, ¿no? Es otro, ¿no? Y mayormente entra lo que es la comprensión del texto, ¿no? En su mayoría entre unos dos lecturas o dos textos o tres textos, de ahí ya van emergiendo unos 3 o 5 preguntas con relación a la primera, al primer texto, segundo texto, ¿no? Entonces, como por ejemplo, vamos a entrar al ejemplo de textos, ¿no? Aquí tenemos un hito más, ¿no? Un ejemplito más de lo que es el razonamiento verbal, sí, un más, ¿no? Puede verse en otro ámbito que término o un término excluido por sinónimo y antónimo, ¿no? En una oración nos puede brindar, pero nosotros tendríamos que excluir ese término que no tenga relación con palabras sinónimos y antónimos, ¿sí? Hay que excluirlo, ¿no? Puede ver también eso, ¿no? Aquí nos invita como primer ejemplo de este término caminar, ¿sí? Que no tenga su sinonimia ni antonimia, ¿sí? Caminar. ¿Cuál de estas palabras será que no tiene relación, que está lejos, ¿no? Caminar tiene relación con trotar, con correr, marchar, andar, mover. Marchar. ¿Ya? Tienes Inciso A. el inciso A, ¿no? A mover, inciso A. Marque el término que por su significado se excluye de los demás palabras, ¿sí? Hay sinonimia, hay relación caminar y andar, sí, ¿no? Hay relación. Por tanto, el inciso E no sería, ¿no? Marchar, caminar, también tiene relación. Caminar, correr, también tiene relación.
trotar, caminar, también tiene relación. En otras palabras, si nosotros hablamos de caminar, trotar, etcétera, poder marchar y andar, en sí, vamos de un lugar y aparecer en otro lugar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Y la palabra mover, mover, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que el profesor de educación física decía en colegio, muevan su cuerpo en el mismo lugar, en el mismo eje, ¿no? Entonces, casi ahí no tiene relación, ¿no? Porque caminar es trasladarse, ¿no? Trotar es trasladarse. Correr es trasladarse de un lugar a otro lugar, marchar, andar también, ¿no? Mientras mover es quedarse en un solo lugar. Entonces, la palabra que no tendría o que se podría excluir sería la palabra mover, ¿no? Ahora, caminar, andar, todo aquello, los seres humanos y los animales los realizamos, ¿no? Pero movernos, ¿no? Un objeto, por ejemplo, se le dice, ¿no? O sea, mover ese objeto, le dice, ¿no? Entonces, con la ayuda siempre de, o la intervención del mano del hombre, o de los fenómenos naturales, los objetos se van moviendo, ¿no? O mover, ¿no? Entonces, la palabra que podemos excluir, uno de los más digo, es el inciso A, ¿no? Mover. Y ahora sí entramos a lo que es la comprensión del texto, ¿no? Aquí un hito más aquí, ¿no? Proveer, ¿no? Aquí igualmente, ¿no? Un hito, ¿no? Proveer. Con relación a esta palabra de proveer, ¿qué palabra no tendría relación, no? Proveer, surtir, rebasar, abastecer, suministrar. El inciso B. El inciso B, ¿no? Sí, rebasar, ¿no? Exacto, ¿no? Rebasar ya está exento, es una palabra que no tiene mucha relación, ¿no? Rebasar, ¿sí? Surtir, El inciso abastecer, E. proveer, y tiene relación con abastecer, sí, el mismo, ¿no? Abastecer, suministrar, aprovisionar, también tiene relación con proveer, ¿sí? Aquí, entonces, estaría fuera o exento, se puede decir, el término de lo que es la palabra rebasar, ¿no? Sí. Entonces, eso sería, ¿no? Respecto. Ya, la comprensión del texto es lo que les decía yo, ¿no? Entonces, entramos, ¿no? A lo que se refiere a la comprensión del texto, es la capacidad para entender lo que se lee, ¿verdad? Tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como un respecto a la comprensión global del texto mismo. Es decir, en la evaluación va a haber un trozo de, pasa por lo menos de 7 líneas, 5 líneas, un texto nos van a invitar para que vayan a leer, ¿sí? De modo silencioso, ¿sí? En la evaluación es prohibido hablar, ¿no? Entonces va a haber condiciones en realidad, ¿no? Prohibido hablar o leer alguna pregunta en voz alta, que suena prohibido, ¿sí? Entonces vamos a dar una lectura silenciosa ahí, ¿no? En nuestra evaluación. Entonces, es eso, ¿no? Es la capacidad de entender, ¿sí? Hay que entender la lectura que se va leyendo en un texto determinado, ¿no? Eso se llama entonces la comprensión de texto, ¿sí? La comprensión. Entonces aquí tengo como un ejemplo un texto, ¿no? Un textito que titula El cuervo y la casa, ¿sí? Podríamos dar la lectura correspondiente, ¿no? Había una vez un cuervo sediento que voló durante mucho tiempo en busca de agua, hasta que encontró una jarra con un poco del preciado líquido. La jarra tenía un largo y estrecho cuello, y por mucho que lo intentara, el cuervo no podía alcanzar el agua con su pico. Desesperado, el cuervo pensó en derribar la jarra y tomar el agua antes de que la tierra la absorbiera. Pero la jarra era tan pesada que no se movía con los intentos del pobre cuervo. Al cabo de un rato se le ocurrió otra idea. Recogió unas piedrecillas y las dejó caer en la jarra una por una. Con cada piedrecilla el agua subía un poco más, hasta que por fin estaba lo suficientemente cerca del borde para poder bebérsela. Feliz, el cuervo tomó el agua y siguió volando. Es un pequeño texto, ¿no? De aquí hay que sacar entonces, y va a haber la extracción de algunas preguntas con relación a este texto. Por ejemplo, a ver, unas preguntas pueden ser así, ¿no? En tiempos de sequía, un cuervo descubre una jarra con agua. Pero ¿por qué no pudo beber el agua? La respuesta, ¿cuál sería, no? ¿Cómo pueden responder ahí? Porque era muy grande. Porque la jarra era muy pesada. Sí, ya, la jarra tenía el cuello angosto, no, el estrecho, ¿no? Dice, la jarra era de cuello estrecho, pues, ¿no? Podríamos nosotros responder de esa manera, ¿sí?
Pero aquí yo lo estoy planteando como respuesta libre, ¿verdad? Ahí en la evaluación va a tener ya alternativas, ¿sí? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Sí, va a haber ya así, no va a estar así abierto, no va a haber una respuesta abierta, ¿sí? Entonces, ¿no? Es para analizar solamente lo que planteamos, ¿no? Eso sí, el texto va a haber, así planteado, un corto texto va a haber. La segunda pregunta, ¿cómo intenta seguirla al principio? ¿Por qué no logra su propósito el cuervo? ¿Sí? Sí, estamos hablando del cuervo, ¿no? Estaba sediento, ¿no? Dice, ¿no? Uno puede ser de eso, ¿no? Que no tenía las energías necesarias tal vez para derribar la carga y poder absorber, ¿no? Inmediato, ¿no? Otra pregunta, ¿no? El cuervo no se da por vencido e idea una estrategia para hacerse con el agua. ¿Cuál es esa estrategia? Poner piedras hasta que el Exacto, ¿no? Colocar nivel o del agua sí, sube. Se cogió unas piedrecillas. exacto, ¿no? Y ya con el relleno de la piedra, es decir, a medida que va llenando las piedritas de la casa, entonces va subiendo el líquido y así consigue, ¿no? Beber. Esa es una estrategia que el cuervo ha practicado, ha aplicado, ¿no? Tal y como nos enseña en la fábula, ¿qué debemos hacer cuando se nos presenta una situación difícil de resolver? ¿Ah? Buscar una ¿no? alternativa más simple. Buscar una solución. Exacto, ¿no? Sería una estrategia. Exacto, ¿no? Buscar estrategias, buscar soluciones, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera va a haber así textos cortos y de ahí van a surgir unos 3, 4 preguntas, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es leer y sacar los personajes principales, secundarios, ¿no? ¿Qué mensaje nos trae este pequeño fábula? Así también va a haber, ¿sí? Así también va a haber una pregunta, ¿sí? Las preguntas, ¿no? De un personaje, quizás, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿sí? A eso nosotros le llamamos la comprensión de texto, ¿sí? Es esta parte de la comprensión del texto. El otro es razonamiento lógico verbal, ¿sí? Lo que ¿no? Entonces, con eso tal vez estaríamos, ¿sí? Culminando esta parte con relación a lo que es el razonamiento verbal, ¿no? Y la comprensión del texto, ¿sí? Para esto vamos a mandar más material, ¿sí? Con algunas alternativas, ¿sí? Así, similar, ¿sí? Una similitud, se puede decir, a las pruebas, ¿no? Como ante la vea, ¿no? Va a haber alternativas de respuesta en un determinado texto corto, va a tener sus alternativas de respuesta. Así vamos a buscar y les vamos a enviar, ¿sí? La mañana les vamos a enviar, ¿no? Material, sí, sábado y domingo lo resuelven, ¿no? Y el día martes estaríamos aclarando con mi persona, ¿sí? Bueno, a ver, algunas aclaraciones tal vez, licenciado Grover. Hasta aquí estaríamos, pues, sí, ya terminando, ¿no? Con relación a esto, a lo que es el razonamiento verbal. Bueno, pues, licenciado, gracias, ¿no? Por este espacio. Muy bien, vamos a agradecer al licenciado Yesid por esta conversación que se ha hecho posible, ¿no? Tal vez es muy importante mencionar, ¿no? Algunas actividades, ¿no? Que estamos desarrollando, sujeto evidentemente a la convocatoria. Ustedes han debido, hay que leer, compañeros, la convocatoria. Todos tienen que tener en mano esta convocatoria. Y ahí nos piden, ahí está la temática correspondiente, ¿no es verdad? Uno nos habla sí o sí de razonamiento verbal y comprensivo, ¿no? Nos habla de razonamiento verbal, ¿no? Y también nos habla de comprensión lectora, que en este momento no sé. La otra temática que estamos también avanzando es razonamiento matemático, ¿no? También, anoche ya hemos empezado y terminamos el día lunes con razonamiento matemático. La otra temática que está en la convocatoria es conocimientos generales del país y del sistema educativo plurinacional, que también se ha abordado, ¿no es verdad? Ahora, como ya pita tal vez en alguna medida, está la pedagogía y las leyes educativas. Sí o sí las leyes educativas también van a entrar. Lo que nos falta es, tal vez ahora a partir de la próxima semana, profundizar netamente las especialidades. Y en este momento estamos en dificultades cuando se refiere a especialidades, ¿no?
No sabemos en este momento cuántos son de primaria, cuántos son de filosofía, psicología y cuántos son de física, química. Entonces, lo que vamos a hacer el día lunes, en forma conjunta, terminamos esto de razonamiento matemático, ¿no? Lógica matemática, el lunes. El martes ya estaríamos entrando a matemática, netamente matemática. Primaria, lo más básico va a entrar matemática. En física, química también matemática. Filosofía también va a entrar matemática. O sea, la matemática y lenguaje está presente en todo, ¿no? Entonces, el miércoles ya estaríamos abordando netamente especialidades. Por un lado, matemática o primaria, por otro lado, física, química. Veremos la forma como se puede hacer el miércoles, ¿no? Una propuesta es que todos podamos, tal vez para no tener dificultades, todos podamos entrar y los que son si estamos abordando física una media hora, los de primaria estarían tal vez teniendo la paciencia respectiva. O si introducimos primaria, los de física estarían tal vez teniendo la paciencia respectiva, o viceversa, o tal vez filosofía, psicología, ¿no? Ahora, queríamos dividirlo en grupos de trabajo, ¿no? Esa clase estaría por un lado tal vez el miércoles, un docente estaría llevando netamente física, haciéndose cargo, esa misma hora estaría primaria también haciéndose cargo y filosofía también. Entonces, ojalá que en alguna medida no sé cómo podemos hacer los grupos, si es así, ¿no? El jueves estaríamos tal vez en alguna medida ya tratando ya introducirnos a resolver algunos ejercicios, como anoche han preguntado, ¿no? Netamente de los exámenes anteriores, ¿no? Ya tenemos 2 o 3 exámenes, ¿no? Estamos en busca del último examen que pueda haber, pero entonces estaríamos ya resolviendo esos exámenes, ¿no? Que se ha realizado en anteriores ocasiones, ¿no? Y el viernes estaríamos nuevamente resolviendo exámenes y más que todo va a ser la forma como ustedes se van a hacer presentar al examen, ¿no es verdad? La forma como realizar o resolver el examen. Hay instructivas en el examen, ¿no? Les va a repartir los exámenes y justamente lo primero es la firma, ¿no es verdad? Habrá que hacer lectura comprensiva de todo lo que nos va a entregar en un sobre manila, ¿no? El examen correspondiente. Entonces, el viernes eso estaríamos haciendo. Entonces, estudiantes, tal vez ustedes tienen alguna pregunta, tienen la palabra para mejorar estas clases, ¿no? Y tal vez también, muy aparte, tal vez otras preguntas respecto al examen. Adelante, compañeras y compañeros. Adelante. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sabe que quisiera sugerir que para el razonamiento matemático, no sé si para la resolución podríamos aplicar esquemas o quizá explicaciones que nos pueden ayudar a entender mejor. Ya, muy bien. Estaríamos haciendo el martes. Otra pregunta. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Ya. Me dijeron que a la normal solamente puedes postular 3 veces y después ya no te dejan participar. ¿Eso es cierto o solamente es un rumor? ¿Me podría confirmar, por favor? No, son rumores todo eso, ¿no? Son rumores. Nosotros tenemos, por ejemplo, compañeros y compañeros que conocemos, primera vez no han podido participar, segunda vez tampoco han podido participar, la tercera ha sido la vencida y muchos contentos han entrado. Hay otros que no han podido vencer y están, ¿no? Estamos en este momento, tal vez desde el 2010, hay estudiantes, ¿no? Que se están presentando y, bueno, hemos revisado los expedientes, por ejemplo, en la modalidad B1 y adelante, ¿no? A nadie se lo puede privar, ¿no? La norma nos dice eso, ¿no? Tan claro. Va adelante. El otro aspecto también que es muy importante aclarar, ¿no? Ustedes vayan escuchando informaciones, vayan recabando, compañeros, temas del COVID. Sé que va a entrar algunas preguntas del COVID, ¿ya? Tal vez va a entrar hasta incluso de las normativas que es esto, de soluciones, ¿no? Que en este momento se ha hecho, ¿no? Decretos supremos tal vez respecto al COVID. Entonces, vayan ustedes escuchando informaciones y traten de, en alguna medida, ver la forma como no podemos rescatar esa parte. Los protocolos. Yo he visto el anterior, o sea, un examen recuerdo cuando era el Dakar, cuando había competencia del Dakar, ¿no es verdad? Una pregunta totalmente elemental y básica decía, en la carrera del Dakar,
¿Cuántos bolivianos participan? Decía. Ahí está la pregunta. Inciso A, 9. Inciso B, 10. Inciso B, 11. Inciso C, 12. ¿Cuál debe ser? ¿Cuántos bolivianos en el Dakar? Y eso era actual. Y en ese momento estaba corriendo el Dakar. Entonces, los que han escuchado información cada día, era 11 bolivianos, ¿verdad? 8 dudaban. ¿Es 9? ¿Es 10? ¿Es 12? Decían, ¿no? Es 11. Igualito, en ese momento, ¿qué está latente? Está latente el COVID. Entonces, vayan informándose, compañeros, respecto a todo lo que es del COVID, ¿verdad? Muy bien. Otra preguntita también sencilla, había una preguntita, no me he sorprendido yo, pero decía, ¿cuál es el país que tiene forma de bota? ¿Un botas? Bota que manejamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el país? Todos totalmente estaban sorprendidos, pero hemos visto en el mapa, era Italia. Italia, Italia. ¿no? Italia, ¿no? Ahí está. Otra pregunta, ¿dónde se encuentra el mar Mediterráneo? Decía, ¿dónde se encuentra el mar Mediterráneo? ¿En el continente americano, continente europeo, continente asiático, etcétera? Ahí estaba la respuesta. ¿Dónde se encuentra el mar Mediterráneo? Continente americano. Mar Mediterráneo, continente europeo. ¿No es verdad? Vayan ustedes también el mapa mundi, esos mapitas que tienen el mapa mundi, los 5 continentes, vayan también verificando, ¿no? Entonces ya son conocimientos generales. Así, a veces han sorprendido a los mismos alumnos, ¿no? Son conocimientos generales, pues, ¿no? Entonces vayan ustedes revisando esa parte, compañeros. Con lo que estábamos más o menos tratando, evidentemente no es el 100%, nos estamos acercando solamente, yo a lo menos sospecho que tal vez un 20% estamos dando, son ideas, ¿no? Pero a partir de ello, ustedes yo creo que ya, ¿no? Van un poco a afianzar, y estoy seguro que nos va a ir bien en el examen, ¿no es verdad? Muy bien, compañeros. Entonces, con esto estaríamos retornando el día lunes a las 6:30 o 7:30, ¿no? 7:30 nuestro horario, ¿no? Entonces, con razonamiento matemático. Esto yo les voy a pedir de que vayan resolviendo esos 20 preguntitas o 18 que anoche hemos lanzado. Y a inicio y lo vamos a resolver, ¿no? Aquellos que no tienen mayores dificultades, no vamos a detener mucho. La respuesta ya tienen ustedes también. Pero tal vez ahí se han plantado, ya no van a poder resolver. ¿Por qué siempre este número van a decir? Entonces ahí estaríamos demostrando por qué es esa respuesta, ¿verdad? Donde hay dudas más concretamente. Muy bien, compañeros. ¿Alguna otra duda más o pregunta que puedan hacer ustedes? Muy bien. Entonces, pues, saludar a todos los compañeros. Ahí estamos viendo a la compañera Ruth, ahí estamos viendo a la compañera Silvia, también estamos viendo al compañero Rubén, etcétera, etcétera. ¿No? A todos los compañeros, saludar. Y cualquier duda, llamen nomás con confianza, compañeros. Ya tenemos 2 números de contacto, ¿verdad? Muy bien. Sí, antecitos para poder aclarar de que dentro de unos minutos vamos a enviarles las respuestas correctas con relación a lo que es el razonamiento lógico matemático. Entonces, esperaremos unos 15 minutitos, les vamos a dar ya las respuestas correctas de lo que ha dejado el licenciado Gutiérrez, Jacinto Gutiérrez, ¿no? Entonces, los vamos a enviar, sí, y fin de semana los resuelven, entonces, ¿no? Lo hacen el análisis correspondiente y seguramente van a llegar a la misma respuesta, ¿no? Y si no, entonces el día lunes, como ha indicado, de que va a poder aclarar el licenciado Jacinto con relación a las respuestas que ha dejado, ¿no? Entonces les vamos a enviar eso, ¿sí? Esta noche, para que vayan realizando el día de mañana y pasado, ¿no? Bueno, con eso estaríamos culminando aquí y bueno, pues feliz fin de semana y hasta el día lunes. Chao, chao. Muy bien, nos vemos, compañeras y compañeros. Hasta lunes. Feliz fin de semana. Hasta luego, Liz. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Alfredo. Hasta Chao, luego, chao. licenciado. Hasta luego, Juan. Chao, chao. Nos vemos. Ahí está también la Dina, ¿no? Chao, chao.